Estimado camarada, Apreciable compañero, hable. vengo ante usted para comunicarle que he satisfecho la demanda que nuestro interés en común nos ha hecho y que nuestra economía nos ha negado. He conseguido gratuitamente el material lúdico que hemos estado deseando. ¿Consiguió usted este material lúdico de tal importancia cultural y literaria gratuitamente? Ajá. Mi amigo, si lo que usted dice es verdad, me veo en la obligación de preguntar dónde lo ha obtenido. En un sitio gratuito de la vastísima web. Me está queriendo decir, mi apreciadísimo compañero, que usted cometió una infracción a la propiedad intelectual y a los derechos de autor para conseguir tan preciado trabajo. ¿A la propiedad intelectual y a qué? A los derechos de autor. Verá, queridísimo amigo, el libro que usted consiguió de la web le pertenece al autor que lo ha escrito, por lo que lo convierte en una propiedad, o bien, un bien intelectual que le pertenece a él. Pero mi querido camarada, he aquí, en este objeto intangible y que su existencia se debe únicamente a la encriptación, se puede ver inmortalizado el nombre del autor. Además que comprendo totalmente que por el simple hecho de haberlo adquirido, este bien intelectual no me pertenece a mí, sino al creador de este. Estimadísimo compañero, el reconocimiento de que el libro no le pertenece intelectualmente, a pesar de adquirirlo, es correcta. Sin embargo, se siguen infringiendo los derechos de esta venerable obra rusa del siglo XIX. El simple reconocimiento de aquella manera no es suficiente para el pleno reconocimiento de los ya anteriormente mencionados derechos de autor de la obra. Pero querido amigo, ¿cómo es posible esto si estoy enterado que esta magnífica obra es ya de dominio público, ya que el autor de la misma no comparte ya el plano existencial con nosotros desde hace ya más de 100 años? Y al ocurrir esto, y pasado un tiempo, que generalmente es de 40 años o 50, los derechos de autor caducan. Mi apreciado colega, a pesar de la veracidad de sus palabras, permítame hacerle una pregunta. ¿Está acaso el libro que consiguió en nuestra lengua madre, el español? Ajá, Y de casualidad, ¿este libro tiene la marca de alguna editorial? ajá. En ese caso, mi apreciable compañero, sigue existiendo una infracción de derechos de autor. Tal vez no al autor principal y a sus derechos particulares, pero sí a la editorial que distribuye esta sin igual obra. Permítame explicarle para que no comience un debate innecesario entre nosotros. Ajá. Usted, mi queridísimo colega, tiene razón al decir que el libro es de dominio público en estos momentos. Sin embargo, al momento de la distribución de este material, aparece la editorial, que más allá de simplemente vender los libros, contribuyen también al mismo. Pero mi querido amigo, con lo que usted dice, y si interviene en el libro, entonces ya no es la misma obra y no podrían venderlo como obra original del autor. Ciertamente, sin embargo, usted me ha comunicado que el libro lo consiguió en nuestra lengua madre, y no en la del autor, que era el ruso. Ajá. Esto es una clara muestra de que una editorial intervino, ya que esta institución tuvo que contratar a personas que se encargaran de leer, comprender y traducir la obra desde su idioma original al nuestro, sin olvidar también que otras personas, llamémoslas editoras, tuvieron que intervenir para editar y perfeccionar por semanas o incluso meses la obra para su contigua distribución. Ajá. Y no solo eso, muchos libros, y sobre todo si son obras de tal importancia literaria, contienen secciones dedicadas a hablar de la vida de su autor y del contexto histórico y político en el que vivía, y en el cual se escribió la obra en cuestión. Y esto, como debe suponer, implica más gente involucrada para tales estudios, y que trabajaron para lograr tales hazañas. Y he ahí, mi amigo, que están los derechos de autor, que está violando, ya que seguramente esas secciones son las protegidas legalmente por la editorial, y como debe de saber ya, el trabajo de estas personas merecen crédito y reconocimiento, por el tiempo y esfuerzo de cada uno de los individuos involucrados, y que idealmente, en la compra legítima del libro, se les da una parte. Ajá. Y es por eso, mi amigo, que la editorial, al agregar sus propias contribuciones, tiene derechos de autor sobre esta edición del libro que adquirió usted, y puede reclamar la edición intelectualmente. Ajá. Y así, mi querido colega, sin su conocimiento, usted infringió la ética de los derechos de autor pertenecientes a la editorial distribuidora de este material lúdico. ¿Entonces no quiere que le comparte el libro? Todo lo contrario, lo tiene en EPUB o PDF. Todo lo contrario, lo tiene en EPUB o en PDF. ¿No es ebook? Todo lo contrario, lo tiene en EPUB o PDF.